El Papa no se puede equivocar. Protestante entra al stream y esto fue lo que pasó, señores. Vamos a ver, Santiago Alarcón, Rincón Apologético, hablando con este protestante. Le dejaré el link aquí del canal de Santiago Alarcón. Muy bueno, me gusta el canal de Santiago. Así que síganlo y suscríbanse. Vamos a ver qué pasó aquí, señores. Buenos días, Daniel Borrego. ¿De dónde? Yo creo ya haber hablado contigo, si no me equivoco, ¿no? Sí, hablamos el miércoles pasado, creo, pero como uso mi teléfono, a veces muchas personas me llaman y ya, cuando me trato de volver a conectar no puedo. Entiendo. Bueno, tranquilo, querido. ¿De qué denominación sos? ¿Me habías dicho, hermanazo? Yo me encontré en una iglesia bautista reformada. Ok, fantástico. Bautista. ¿Y tu pregunta cuál era, querido? Sí, yo pienso que la primera iglesia que se fundó no fue la católica, romana. Ok. ¿En qué momento preciso exacto Cristo funda la iglesia? Mira, Sería mi pregunta. está bien y muy interesante. Mira, lo que funda la iglesia, lo que hace Cristo es fundar la iglesia católica. Una iglesia, una institución visible y una institución universal. ¿Está bien? Ahora, se le llama romana porque está sujeta al romano pontífice, al obispo de Roma. No porque sea particularmente, haya sido fundada en Roma o algo por el estilo. Entonces quiero dejar eso en claro. Habiendo dejado eso en claro, ¿cuándo funda la iglesia Cristo, esta institución? Bueno, a partir de los apóstoles. Los apóstoles son la jerarquía visible de esa iglesia naciente de la nueva alianza. Esa asamblea naciente de la nueva alianza tiene su jerarquía visible. Esta jerarquía visible son los apóstoles que luego ordenan obispos y así sucesivamente hasta el día de hoy. Ok. Pero entonces la primera iglesia que fundó Cristo no fue la católica romana, como institución. No fue la católica romana. Es la misma institución. No, pero no es la misma que estaba en Jerusalén. Es que es la misma institución. Mira, la institución o lo que instituye Cristo es visible mediante su jerarquía. Esta jerarquía... Sí, pero yo me refiero... Claro, pero para ver la continuidad histórica, para poder ver, porque el planteo que vos me estás haciendo es un planteo de continuidad histórica. Si la Iglesia Católica sujeta al Papa, obispo de Roma, del siglo XXI, si es la misma que fundó Cristo. Ese es tu planteo. Entonces vos, tu planteo es de continuidad histórica. Bien, esa... Está interesante, sí, porque si vemos esa continuidad, podemos determinar cuál es la verdadera. Está buena. Institución fundada por Cristo en los apóstoles es una institución con una jerarquía visible. Comienza con los apóstoles y luego con sus sucesores, que son los obispos. ¿Pero dónde tenía su sede? Al principio, ¿dónde tenía su sede esa iglesia? No era en Roma. No, obviamente no. En Roma no había una sede oficial. Al principio te referís seguramente al año siguiente o al siguiente. No, sí, en ese sentido sí, claro, no estaba en Roma. Jerusalén, y entonces el primer obispo de la iglesia de Jerusalén fue Santiago. Se cree que sí, se cree que sí. Bueno, según las escrituras es lo que más probable. Sí, se cree que sí. Ahí también pregunta, porque esa iglesia empezó a expandirse, a según la palabra era predicada, y después que viene en el siglo, creo que el cuarto, que viene a conformarse institucionalmente. Para no irnos al siglo IV, vamos paso a paso si te parece. Vos tenés razón, probablemente ese primer obispo, sabemos que en algún momento Santiago fue obispo de Jerusalén. Podríamos decir que es altamente probable que el primer obispo de Jerusalén haya sido Santiago. Bien, ¿eso qué tendría que ver como objeción? Si en definitiva eso todo ocurre durante la era apostólica, en donde Pedro era el principal de los apóstoles y quien tenía la máxima autoridad en la iglesia naciente. ¿Cuál sería la objeción ahí, hermano? ¿Vos creés que Pedro era el principal entre los apóstoles, que tenía la máxima autoridad entre los apóstoles? Esa está buena. Pedro es el principal, el que tenía la mayor autoridad allá en el siglo I. Ojo con esa pregunta. Hay unos cuantos detalles que la Biblia dice sobre Pedro, que siempre a Pedro lo tienen en un primer lugar y todo eso, y todas las cosas primera importante la hizo Pedro, pero vamos a ver qué responde. A ver, yo en cuanto a máxima autoridad, yo discrepo un poco con eso, porque según la Biblia, el que quiera ser el mayor, sea el siervo de todos. Claro, sí, obvio. No había ninguna, incluso hubo una... Me disculpa que estoy hablando a memoria. Está fantástico, yo también, y por eso te entiendo, quédate tranquilo. Entonces, incluso cuando los discípulos venían con Cristo y uno de ellos, la madre de uno de ellos vino a decirle que uno estuviera a su derecha en su venida y el otro a la izquierda, él le dice a ella, tú no sabes lo que pide. ¿Me entiendes? No hay lugar de primacía entre los apóstoles, todos eran iguales. ¿Qué pasa? Que muchas veces se identifica a Pedro en la Escritura como en representación de todos ellos. Ojo. No, mira, te explico algo. Entonces, aquí yo entiendo lo que él dice, pero aquí yo entiendo entonces, ¿por qué Jesús se le veía que él tenía algo tan especial con Pedro? ¿Por qué Jesús con Pedro le dice, pero yo ruego por ti para que tu fe no te falle y tú
confirme a tus hermanos, y a Pedro, a ti te doy la llave. Hay muchas cosas que Jesús tenía algo especial con Pedro. Dígame qué opinan ustedes en los comentarios. Es muy cierto lo que vos decís, que quien quiera tener autoridad o ser importante en la iglesia tiene que servir al resto. Tenés mucha razón en eso. De hecho, el primer ejemplo de esto es el propio Cristo, es Jesús. Sí. Ahora, ¿quién puede negar que Cristo vino a servir y no a ser servido? Nadie puede negar eso. Vos estás de acuerdo conmigo de que el primer servidor es Cristo. Ahora, vos también vas a estar de acuerdo que pese a que Cristo vino a servir, no por eso deja de ser la autoridad. Exacto, Jesús vino a servir, pero es la autoridad, ese es el rey, hay que escucharlo, pero yo pienso que Jesús ahí quiso dar una lección. Yo pienso que Jesús ahí está preparando a los apóstoles y diciéndoles, ustedes van a lograr a tener, como vamos a decirlo en palabras de hoy, ustedes van a llegar a ser famosos, ustedes van a llegar a ser influencers y no quiero que eso se les suba a la cabeza a ustedes. Eso en pocas palabras lo que Jesús le quiere enseñar a los apóstoles, y por eso él le dice no, que aquí nadie es más grande que otro, aquí nadie se enseñoree. Jesús quiere que todos sean servidores y sean humildes. Esa es la enseñanza que Jesús está dando, pero a cada quien Jesús le está dando algo que hacer, le está dejando un mandato, le está dejando algo especial. A Pedro me parece que Jesús le dejó algo especial. Porque el venir a servir o el ser el servidor del resto no te quita autoridad, no hace que no tengas autoridad. Por ende, sí, claro, de la misma manera que Cristo tiene autoridad porque es Dios, puede servir y de hecho da el ejemplo de servicio que nosotros tenemos que imitar. Lo mismo pasa en este caso con Pedro y con el resto de los apóstoles y con cualquiera que quiera ser alguien en la iglesia. Tiene que servir porque el llamado de la iglesia es a servicio. Entonces los apóstoles son los primeros en el servicio. Claro que sí, pero eso no quiere decir que no tengan autoridad, porque la autoridad evidentemente la tienen los apóstoles y te podría nombrar un sinfín de pasajes bíblicos en donde la autoridad de la iglesia primitiva la tenían los apóstoles. Sí, pero la autoridad de ellos era una autoridad delegada. Por Cristo. Para que ellos instituyeran la iglesia, los fundamentos, el principio. Sí. Pero no era, ellos no eran, hay que explicarte, no era la autoridad como que la iglesia dependía de ellos. La iglesia dependía de Cristo. Pero, hermanito, la iglesia católica no va a decir lo contrario. No van a decir... Sí, pero no vaya católica, porque en sentido teórico, lo que es católico, todos somos católicos. Está bien. Porque católico significa católica romana. Bueno, católica romana, para que nos podamos hablar el mismo, estamos en la misma sintonía. La iglesia católica romana, como le decís vos, no va a decir algo distinto, hermano. El que tiene la autoridad por sobre todas las cosas y por quien todo subsiste y gracias a quien la iglesia subsiste es Cristo, es Dios. La iglesia católica romana no va a decir lo contrario. No va a decir que el Papa tiene autoridad independiente a Cristo, desvinculado de Cristo, o que el Papa por su propia virtud tiene autoridad, ejerce autoridad sin depender de Cristo. En absoluto. Eso es lo que piensan los protestantes, vamos a suponer que Pedro es más grande que Jesús, tiene mayor autoridad. No, yo no creo que los protestantes piensen eso. ¿Creen eso los protestantes? Cuidado. Absoluto. De hecho, el papado es un servicio especial a Cristo por parte del obispo de Roma, dado que es el mayordomo de la casa. De él no es la casa, es de Cristo la casa. Pero él es el mayordomo de la casa de Cristo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, él no tiene su propia casa. Como mismo son mayordomos los pastores y maestros en la iglesia. Claro, bueno, técnicamente los pastores bíblicos, que son los obispos, son mayordomos de la casa de Cristo. Claro que sí, pero tiene un principal mayordomo, que es a quien le da las llaves Cristo. Pero si eran, ¿y a quién fue? 12, a Pedro. Pero si al principio eran 12, me estás cogiendo a Pedro nada más. No. Lo que pasa es, amigo protestante, lo que pasa es que Jesús no le da la llave a los 12, se la da a Pedro. Jesús no dijo, y tú eres Pedro, y edificaré mi iglesia, y a todos le daré la llave del reino de los cielos. Entonces hay que preguntarle a Jesús, ven acá, ¿por qué tú no le diste la llave a todos? ¿Por qué nada más se la diste a Pedro? Él lo quiso así. No. Eran los 12. Claro, los 12 son llamados a servir, sí. Los 12 son llamados a pastorear, sí. Los 12 son llamados a gobernar y administrar, sí. Pero en esos 12 hay uno que es cabeza. A uno se le da las llaves. ¿A quién se le da las llaves? Mira, pregunta concreta. ¿A quién se le da las llaves? A ver. ¿A quién se le da la revelación? Bueno, pero pará. Contestame. Pero ven acá, ¿qué tiene que ver la revelación con lo que está diciendo cuando da la llave? ¿A quién se le da las llaves? ¿A quién se le da la revelación? Bueno, pero pará. Contestame y yo te contesto. Sí, pero pero contestame y yo te contesto. ¿A quién se le da la llave, hermano?
Pero tienes que leer el contexto entero. Las llaves se dan a Pedro. Wow, no quiere decir, señores, miren esto, no quiere decir que las padres se las dan a Pedro, las llaves las dan a Pedro y busca como... Contestame y yo te contesto. ¿A quién se le da la llave, hermano? Pero tienes que leer el contexto entero. Las llaves se dan a Pedro. ¿Crees que está hablando con Cristo? Que fue que dio la revelación. Las llaves se le dan a Pedro. ¿Está bien? O sea, Pedro, estas llaves representan la mayordomía. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? La casa no es de Pedro, la casa es de Cristo. Y Cristo, como dueño de la casa, al darle las llaves a Pedro, le está confiriendo la autoridad de mayordomo sobre su propia casa. Señores, eso es en Mateo 16, 18. Están hablando sobre la llave. Y lo que están haciendo alusión de la llave, cuando entrega la llave, eso está en Isaías 22, 20. Muy buena analogía, que Jesús coge eso para que toda la cristiandad entienda qué está haciendo Jesús dándole la llave a Pedro. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Siguiendo tu teoría, suponiendo, vamos esto lleva un poco de especulación, como tú estás haciendo también, porque la Biblia calla en unas partes. Por eso ser bíblico tienes que callar donde la Biblia calla y hablar donde ella te da para que tú hablar y vete por los pasajes más claros, porque hay cosas que uno tiene que especular y tiene que ir más allá de lo que de ahí sale. Eso sería ser sola escritura, no ser bíblico, porque el católico puede ser bíblico pero no ser sola escritura. Entonces, donde la Biblia parece guardar silencio, la tradición complementándose a la escritura también va a comunicar lo que le falta. Sí, pero la tradición es falible, la escritura no. La tradición es falible, la escritura no. No estoy tan de acuerdo, porque recordad que antes de ser escritura, la escritura fue tradición. La pregunta es, si toda tradición es falible, ¿qué nos garantiza que la escritura que viene de la tradición es infalible? Ojo. La escritura no viene de la tradición. ¿Cómo que no? Lucas capítulo 1, léete. ¿Te querés que te lo lea? Pero me estás hablando del Nuevo Testamento. Y claro, el Nuevo Testamento no viene de la tradición. No, ¿cómo que no? Cualquier judío te va a decir de que el Antiguo Testamento también es tradición. ¿O qué te pensás? Por dar un ejemplo, Moisés escribió el Génesis. ¿Vos te pensás que Moisés estuvo presente en el momento de la creación? No. Claro que no, fue revelación de Dios. Es tradición, es tradición. Es tradición que Sí, pero, eso lo podés hablar con cualquier judío, pero no nos desviemos del tema. Claro, dale. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Ya más allá de la especulación, que es lo que estamos conversando, que en ese preciso, porque al final la importancia del pasaje es la revelación que da Pedro a Cristo. No es que le da las llaves. Para mí todo es importante. Pero le dio la llave. Claro, todo es importante, pero que te digo, cuando Pedro, suponiendo que Pedro cogió las llaves, vaya, hipotéticamente, que recibió un mensaje. Lo hizo, lo dice la Biblia, lo hizo. Claro. ¿Cuál fue la relación de Pedro con los demás apóstoles? Todos tenían la llave, eran lo mismo. Ellos eran lo mismo. Ellos hicieron el fundamento de la iglesia, los apóstoles. Todos eran lo mismo. No hay mayordomía de Pedro sobre más ningún apóstol. Bueno, bíblicamente, a lo que yo logro encontrar. Mira, lo que yo logro encontrar, en suma, es que hay una diferencia entre Pedro y el resto de los apóstoles. Número uno, Pedro es llamado el primero. En todas las listas apostólicas siempre el primero es Pedro. Y no en un orden de secuencia numérica. No en un orden cronológico de llamado, sino en un orden de autoridad. Siempre Pedro es el primero. Número 2, Pedro es el que recibe el cambio de nombre de piedra. Cefa, Kefa. Era Simón Kefa. Importantísimo dentro del contexto. Número 3. Pero piedra no es lo mismo que roca. Déjame finalizar y ahí. Número 3, Pedro recibe las llaves. Número 4, Pedro recibe el especial encargo de Cristo de confirmar a los hermanos en la fe. Número 5, Pedro es el que recibe el mandato de pastorear a las ovejas y a los corderos. Y podría seguir enumerándote muchos casos, como por dar un ejemplo, el primer discurso de la iglesia al mundo, ¿quién lo da? Lo da Pedro. Pedro es la voz cantante, aún teniendo a los apóstoles alrededor en cuestiones oficiales. Pedro es el primero que lleva a cabo milagros. Oye, está interesante eso. En cuestiones oficiales, Pedro es el que tiene la voz cantante. En cuestiones oficiales. Mira, hay que hacer esto. Pedro es el primero llamado por Jesús a abrirle la puerta a los gentiles. Y podría seguir enumerándote cosas donde Pedro, como autoridad de la iglesia, es llamado por Cristo a ser especial. Entonces, discúlpame, pero yo no lo veo a Pedro igual que el resto de los apóstoles. No está igual. Tú no lo verás igual, pero en cuanto a funciones son iguales todos. ¿Qué pasa? ¿Quién escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? Pablo. Gracias a quien nosotros somos gentiles. Incluimos en el Evangelio. A Pablo. No entiendo qué quieres decir con eso. Sí, que un ejemplo, que tuvo impacto en los gentiles fue Pablo. Pedro. Y eso no lo hace mejor que Pedro. En términos de evangelización, en el trabajo evangelístico, decimos, Pedro, claro, parece ser que Pablo es quien más participó en la evangelización a los gentiles, pero no fue el único. Pedro también predicó a los gentiles. Mateo también predicó a los gentiles. Sí, claro, Felipe todos. también predicó a los gentiles. Entonces, que no tengamos quizás testimonios escritos de primera mano del trabajo de los apóstoles en tierras gentiles, no quiere decir que no existió o que Pablo necesariamente, haya sido el que más laburó. Parece ser que sí.
Pero eso no es una cuestión de dogma, de fe, no tiene que ser entendido de esa manera. Cuando él le dice a Pedro que Pedro le da la confesión, que no le da la confesión por él mismo, sino que Dios mismo se lo reveló. Es decir, recuerda que Pedro estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Recuerda que Pedro era un pescador, una persona por su nivel bruta, que viene a ser quien viene a ser porque Cristo es el que lo llama. Exacto, estoy de acuerdo con vos. Claro. Mira, te hago una pregunta concreta. Me gustaría saber vos qué opinas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que Jesús le cambia el nombre a Pedro? Ojo. ¿Cuál es la razón por la que Jesús le cambia el nombre a Pedro? Yo pienso que eso, en realidad, la razón especial no la sé, ni tampoco tú la sabes, porque eso solamente yo lo creo sabe saberla. Dios. Ajá. Pero a lo largo de la historia, Dios le cambia mucho el nombre a las personas. De hecho, en el futuro todos nosotros recibiremos un nombre nuevo. Es como una nueva identidad. Que ya bueno, no pero pará, no te me vayas. Exacto, es una nueva identidad. Me encantó eso. Claro, continúa. A ver, es una nueva identidad. Ya tú no eres ese quien era. Ahora vienes a ser parte del reino. Ok, ¿y el nombre que comunica? Lo que yo voy a comenzar a hacer. Claro. ¿Y por qué recibe Simón el nombre de Pedro? Ok. El nombre que Pedro recibe va en comunión con lo que Pedro tiene que hacer. Jesús le cambió el nombre y tiene que hacer eso. Ese nombre va como en comunión con lo que ahora tú vas a hacer esto, Pedro. Entonces ese nombre tiene que ir con eso que tú vas a hacer, con eso que Jesús te asignó. Ojo. Pedro, que significa piedra, creo que. ¿Y por qué? Porque el cambio de nombre representa la identidad de lo que comienzo a hacer en el reino de Dios. Ajá. Sí, pero ¿qué pasa? Sí, pero no es él solo, están los 12. No, está bien. Pedro pasa a ser fundamento de la iglesia como mismo lo eran los profetas. Bueno, pero es lo mismo. Pero entonces, claro, mi pregunta es la siguiente. Okay. Es que no he podido. Dale. Es difícil conversar así, pero bueno, yo lo que no he podido, un ejemplo. El mismo Pedro, que Cristo le da las llaves en representación de los 12. Esa es mi opinión. Que es representación de los 12. Entonces, yo no creo que sea así. Es el mismo Pedro que al otro día lo iba a negar 3 veces. Es cierto. Sí. Entonces, eso es, ahí todo se resume en Cristo, claro. en la confesión que hizo Pedro. Bueno, no creo que sea tan así. Mira, obviamente el hecho de que Pedro haya recibido las llaves de mayordomía no supone que Pedro va a ser inmediatamente perfecto en cuanto a su fidelidad y en cuanto a su valor en las cuestiones del Señor. No, Pedro, claro, inmediatamente luego después, a los pocos días, termina negando a Cristo, negándolo 3 veces. Claro que sí. ¿Y por qué es que puede hacer el discurso que él hace y se convierte como 5.000 personas o 3.000, no recuerdo? Espíritu Santo. Porque ya había recibido el Espíritu Santo. Claro. Como dice Cristo, no me los dejaré solo, vendré a vosotros. Claro. Si todo el poder reside en Cristo. Claro, Pedro fue un instrumento en las manos de Cristo. Sí. Como mismo para mí me parece que los protestantes creen que Pedro hace, o los apóstoles hacen todo por su propia cuenta. Y los apóstoles solamente son instrumentos. Ellos son personas que Jesús escogió, eligió, igual que María también. Que María fue un instrumento que el Señor escogió para una obra. Entonces yo pienso que mucha gente cree que ellos son autodácticos, que ellos son lo último, que ellos pueden hacer todo sin Cristo. Y no es así. Porque ya había recibido el Espíritu Santo. Claro. Como dice Cristo, claro. no me los dejaré solo, vendré a vosotros. Claro. Si todo el poder reside en Cristo. Claro, Pedro fue un instrumento en las manos de Cristo. Sí. Como mismo lo somos nosotros. Sí, quizás un poquito distinto, porque yo no me voy a comparar con Pedro, pero sí, te entiendo el punto. Y sí, y es lo que dice la Iglesia Católica, hermano. En cuanto a la tradición, Ay. Tú me puedes asegurar, no asegurar porque nadie vivió allí. Fíjate que ustedes están hablando de que tenemos constancia del siglo II, del siglo III, del siglo IV, y a veces en largo periodo de tiempo pasamos a obviar lo que significa 200 años. Entiendo. 200 pero vayamos a la Biblia, vayamos a la Biblia. Ok, a la Biblia. ¿Cómo tú me puedes asegurar? Por la Biblia. A lo que nosotros podemos saber por a través de la Biblia. Que Pedro tiene la misma tradición que tiene el Papa. Ok. ¿Qué quieres decir con tiene la misma tradición que tiene el Papa? Sí, porque tú dices que el Papa que es sucesor de Pedro. Según es sucesor, se supone que es una persona que recibe el mismo mandato de Pedro. El primer papa, ustedes dicen que es Pedro. Sí. Supongamos el segundo. El segundo tuvo que recibir del primero. Ok. Del primero. Ok. ¿Qué similitud tú ves a la luz de la palabra, a la luz te explico. entre Pedro y el Papa? Te explico. Número 1, quisiera no dejar de lado, ya que me queda poquitísimo porque ya tengo que ir terminando. No te preocupes. Número 1, pensalo vos en la soledad, con la almohada, el tema del cambio de nombre de Pedro. ¿Cuál es la razón por la que Jesús le cambia el nombre a Pedro y le pone Pedro cuando era Simón? No es para que me lo contestes ahora, simplemente meditalo vos con la almohada. Pero es que no es relevante, porque es terriblemente relevante. El nombre de Abraham. No, pero, el nombre de Abraham fue mayor importancia que el de Pedro. Bueno, ¿y cuál es la razón por la que Dios le cambió el nombre a Abraham? ¿Cómo que la razón de que Dios le cambió el nombre a Abraham? ¿Cuál fue? Lo hizo la nueva identidad. Una nueva identidad. ¿Esa nueva identidad cuál era?
que iba a ser el padre de todos los creyentes. Fantástico, Ajá. ¿ves? Incluyendo Siempre, Pedro. Escúchame. Siempre, Incluyendo Pedro. siempre, padre de todos los creyentes, de todos. Dice de todos los creyentes, Ajá. fantástico. Ok. Siempre que Dios cambia un nombre, ese nuevo nombre que el individuo recibe de Dios representa esa nueva identidad barra propósito que Dios va a tener con ese hombre. ¿Está bien? De la misma forma que ocurre con Abraham, ocurre con Pedro. Pedro era Simón y a partir de ese momento es Pedro. La pregunta es ¿por qué? Porque recibe una nueva identidad que está... Ojo, mire, ojo. Jesús le cambia el nombre a Pedro. Entonces, Jesús quiere construir una asamblea, una iglesia. Entonces, en esos tiempos, en el año 33, en esos años, allá se construían una casa, se construía y se ponía la piedra debajo, se ponía piedra firme para que la casa pudieran sostenerse y pudiera resistir. Entonces, él dice, y tú eres Pedro, y sobre estas rocas se ponían piedras así en el suelo, hacían hoyos, hacían piedras y hacían como lo que le llaman ahora zapata. Entonces, esa piedra que Jesús dice, y tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré en tiempo futuro, va a edificar, va a construir, voy a construir mi asamblea, mi iglesia. Entonces, por eso es que Jesús a Simón le cambia el nombre y le dice que tú serás ahora piedra. Y porque esa piedra es la que va a tener la fuerza para construir cuando los hermanos, cuando los demás apóstoles estén medio tambaleando o toda la cristiandad esté tambaleando, ese padre, ese papa le va a decir a todo el mundo, miren, espérense, esto es así, tranquilo, vamos a confirmar, vamos a hacer esto así, que esto es así, así. Por eso es que Jesús le cambia el nombre, en lo que yo entiendo. Está en armonía con el propósito que Dios va a llevar a cabo con este nuevo individuo llamado Pedro. Piedra, Kefa, roca. ¿Está bien? No. Bueno, para. No me mezcles Ok. no mezcles piedra y roca porque no es lo mismo. Porque Ok. cuando tú ves a Pero la déjame misma responder el punto de la sucesión. ¿Cuál es la diferencia entre piedra y roca o cacajo? ¿Cuál es la diferencia? Es una piedra como quiera. Para ya ir aterrizando. Vos me dijiste, yo bueno, estoy siendo lo más respetuoso que puedo, tranquilo. yo también. Te juro que yo estoy tratando, no sé si me sale, pero yo también. El tema de la sucesión. Esto es un poquito más complejo, me parece, a la hora de entenderlo, pero voy a tratar de explicártelo de la siguiente manera. Ok, ojo, me Cristo gusta este instituye tema. una iglesia. Ujú. Esta iglesia Jerusalén. Ok. no importa en dónde haya sido. Cristo Sí, instituye... importa. No importa, señores, dónde se fundó una iglesia. Porque, por ejemplo, esta McDonald's, eso de comida rápida, esa vaina de McDonald's, hicieron la primera. Pero esa McDonald's está en todo el mundo porque tiene sucursal en todas partes, en cada país, en cada lugar. McDonald's tiene una allí, que tiene la M, donde venden los hot dogs, donde venden los sándwiches, la cosa esa. Hicieron una, pero hay muchas sucursales y es la misma. Eso no importa. Ok. Perdón. Se me muteó un segundito. Te muteé un segundito, pero yo te puse de vuelta. Fue sin querer, toqué el teclado. Sin querer. Fue un segundo, preocupes. casi dos. Nada más. No te preocupes. Cristo instituye una iglesia en Jerusalén. ¿Te gusta? Lo extendí ahí. ¿Está bien? De hecho, sí, en Jerusalén. Vamos a decirlo así. Cristo instituye una iglesia en Jerusalén. Esta institución de la nueva alianza es visible en su jerarquía. Uno de los puntos, ¿no? Es visible de otras maneras, pero es visible en su jerarquía. Esta jerarquía de la iglesia naciente son los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, la base, apóstoles Bien. y profetas. Bueno, Ajá. no, pero pará. La autoridad, la jerarquía de esta institución de la nueva alianza son los apóstoles en principio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ambos, porque el fundamento del... cuando tú ves construcción, el ¿Qué fundamento de una profeta casa había es en el Nuevo Testamento, hermanazo? Juan, que fue el último. ¿Juan no era nuevo. apóstol? Juan, no, te digo Juan el Bautista. Claro, Pero pero recordá que no. por boca del mismo Jesús, Juan es el último de los profetas de la antigua alianza. En el Nuevo Testamento no hay. Sí, Yo te estoy hablando a partir de la pero sale en el institución de la Nuevo iglesia. Testamento. Pensé que me habías preguntado cuál salía en el Nuevo Testamento. Claro, de la nueva alianza, ¿qué profeta me podrías nombrar? No, el profeta Juan, nada más, el único que era el que anunciaba la venida de Claro, Juan. eso era antes de Cristo. Después de Claro. Cristo, después de Cristo. ¿Qué porque, profeta me podrías nombrar? A ver, ¿qué pasa? Que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía de Pero los no profetas. te del Viejo. vayas. Claro, Oye, pero escúchame. qué difícil se le hace a este muchacho contestar cualquier preguntita. Quiere buscar. Está sencillo, no había. Lo siguiente, escúchame, necesito que me entiendas. Yo te juro que le estoy poniendo toda la mejor voluntad. Es un lío. En la iglesia fundada por Cristo, esta institución visible a Ajá. partir de Cristo, de la nueva alianza, las autoridades en principio son los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vinieron a completar la profecía. Sí, claro. Ok, son los apóstoles.
Estos apóstoles tienen el encargo de Cristo de pastorear la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Sí. Ajá. Bien. Estos apóstoles, como no pueden estar en todos lados, a medida que van evangelizando diferentes regiones, van ordenando autoridades regionales, los obispos, ancianos o pastores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estos obispos, ancianos o pastores regionales son autoridades de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ok. En algún momento los apóstoles mueren por diferentes razones. Muchos de ellos fueron mártires. Tenemos el caso de Juan, que muere por vejez, pero en algún momento, obviamente, los apóstoles parten. ¿Cuáles son las autoridades que quedan legítimas en la iglesia? Ojo, qué dura está esa. Ey, está dura. Claro, los apóstoles mueren, ellos van instituyendo obispos en diferentes iglesias, pero los principales apóstoles mueren. Luego que mueren los apóstoles, cuál es la autoridad que queda? La autoridad auténtica, original. ¿Cuál es esa? Esa está buena. Pastores y maestros, o los obispos. Los obispos, Ajá. barra pastores o ancianos, como le quiera llamar, no importa. Pero esa es la autoridad visible. No es como lo quiera llamar, es como lo dice la palabra. Bueno, episcopos, son los episcopos. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí, Bien, entiendo. bien. La iglesia tiene que permanecer fiel hasta la venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Sí, sí. Bien. Fiel en cuanto a su doctrina. En cuanto al evangelio tiene que permanecer fiel. En cuanto a lo que cree. Sí, Claro. para llevar mensaje. Bien. Entonces, si la iglesia, hasta que venga Cristo, tiene que permanecer fiel en cuanto a lo que cree, quienes tienen que permanecer fieles en cuanto a lo que creen son sus pastores. Sí, porque son los que van a transmitir. Porque son los encargados de guiar, de enseñar. Ajá. Está pensando el pana, mira. Permanecer fiel a cuanto tú me estás hablando, sí, tienes que permanecer fiel todo. Recuerda que la iglesia Claro. no puede desligar lo que es la institución, que es por donde empezó todo, que es lo que tú me estás explicando, que los apóstoles tuvieron sucesión, después fallecieron, que fue expandiéndose a Está través de bien. los siglos. Todos Pero no puede desligar. los cristianos tenemos el deber de permanecer fieles al Señor. Exacto. Pero, hablando de la institución visible, si esta institución fundada por Cristo debe permanecer en cuanto a lo que enseña, que es el Evangelio, fiel hasta la llegada de Cristo, quienes tienen que permanecer fieles en cuanto a lo que enseñan son los pastores encargados de enseñarle al pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Hay uno que fue nombrado para pastorear toda la iglesia, que es Pedro. Este debe permanecer fiel, o esta comisión debe permanecer fiel hasta la llegada de Cristo. Ojo. Sí, pero no me puedes desligar a Pedro de los demás apóstoles. A ver si tú me entiendes lo que te quiero decir yo. Ok, bueno, está bien. Supongamos, Porque estás vamos paso a dando paso. toda la autoridad a Vamos Pedro, paso a paso. Vamos paso a paso. ok. Ok. Lo bueno es que por lo menos llegamos hasta la infalibilidad de la iglesia. No del Papa, pero de la iglesia. Vos me acabás de reconocer que la iglesia, los pastores de la iglesia, tienen que necesariamente preservar fielmente las enseñanzas de Cristo hasta que Cristo regrese. ¿Eso sabés cómo se llama? Infalibilidad de la iglesia. Uy. Sí, pero no puedes desligar eso. Vamos a complicarte. Lo que es la iglesia como institución, tú no la puedes desligar de lo que es la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo. Tú no puedes desligar y separar lo que es la institución de la iglesia de Cristo. La iglesia es decir, el cuerpo espiritual de Cristo, por así llamarlo, de todo y es tribu, también la lengua y institución. nación. Sí, claro. No nos vamos a quedar en el aire divagando, tenemos que reunirnos en algún lugar. Pero Ajá. cuando Cristo, a ver, todo el que va a permanecer, como tú me estás diciendo, que va a permanecer fiel, es porque Dios lo va a perseverar. Exacto. Es No la es gracia porque de está Dios, pillado. es la asistencia del Espíritu Santo. Ok. Sí, claro. Recuerda que todos nosotros estamos muertos. Nacemos espiritualmente muertos. La salvación es un regalo que Dios nos da a través de su Hijo solamente por fe. Ajá. Solamente por fe es que tú vienes a ser justificado ante Bueno, Dios. pero no cambiemos No es el fe. tema de la Y haciendo lo que Jesús dice. justificación. Claro, sí, pero Estamos porque hablando está- de la iglesia y del Papa. No pasemos al tema de la justificación. Ok. ¿Cuándo sube el primer papa? Es mi pregunta. Pedro es el Pedro. primer Papa. Pero es apóstol. Pero es ¿Y qué tiene? apóstol de Jesucristo. ¿Y qué tiene? Vos me El acabas primero de que sucedió, reconocer, Pedro. vos me acabas de reconocer que Juan puede ser profeta y apóstol al mismo tiempo. ¿Por qué Pedro no puede ser apóstol y papa al mismo tiempo? No, mira. Yo no te reconocí que Juan era apóstol. Pero Yo te Juan no es reconocí- apóstol. Juan no es No, apóstol. estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, te estoy diciendo. Juan el Bautista fue profeta. Ok, Sí. Juan el apóstol del de Apocalipsis, ¿no fue profeta? ¿Cómo? Juan, Ahorita pronto. el apóstol Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, ¿no fue profeta? Ajá. Ojo. Que si fue profeta. Fue apóstol. ¿Pero no fue profeta? Los profetas también creo yo que sí. Escribió la profecía, ajá.
Él escribió la profecía Sí. del Apocalipsis, pero no es que él era, la identidad de él no era profeta. Ok. Sí. Él no se identifica en ninguna de sus cartas como yo, Juan, el profeta de Dios, no, yo, Juan apóstol. Ah, es En cierto. realidad se identifica como anciano, ¿no? Sí, claro, anciano. Pero, ¿Sabés ok. quiénes eran los ancianos en la iglesia? Los profetas. ¿Sabés quiénes eran los ancianos en la iglesia? Los ancianos de la iglesia, Los obispos. los apóstoles, los obispos, ajá. ¿Ves cómo se puede Sí, ser pero- apóstol y obispo al mismo tiempo? Ok, se puede ser apóstol y obispo. ¿Es cierto? Sí, pero a ver, cuando tú hablas de apóstol, como enviado, como lo significa la palabra apóstol, sí, hay mucha gente que son apóstoles hoy en día, que son enviados en cuanto a la palabra en sinónimo, Bueno, pero en cuanto a Perdón, lo que pero es tengo que ir apóstol, aterrizando. no te Tengo que ir preocupes, aterrizando. te Perdón. entiendo. Perdón. No te preocupes, yo también. Me encanta, Dani, de verdad, me encanta charlar con Yo vos. también. Muchas gracias por el respeto. No te preocupes. Espero que te hayas sentido cómodo. Ok, sí, tranquilo. Y nada, espero que un día puedas volver, querido. Ok, sí, tranquilo. Bueno, que estés Dios te bien. bendiga, hermano. Ok, aquí terminó, señores. Terminó aquí este conversatorio. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, lo que se habló aquí en este conversatorio Santiago Alarcón en el canal Rincón Apologético? ¿Qué opinan ustedes de todo lo que dijo este muchacho, este amigo protestante? ¿Qué pasó aquí, señores? ¿Quién tiene la razón? Le dejaré aquí el link del canal de Santiago Alarcón para que usted vaya, se suscriba y vea todos sus videos. Me encantan los videos de Santiago y todo lo que pasa ahí, porque recuerden que estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina, y uno viendo los conversatorios y cómo piensa cada persona, uno puede entender y determinar dónde está la verdad y cuál es la verdadera iglesia. Así es que nos vemos en el próximo video. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Bendiciones. Shakrao.